Hola, buen día, soy Ariel Saraca y en este video voy a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con las ideas keynesianas. Concretamente vamos a hablar sobre la cuestión del desempleo, tema central en las ideas keynesianas. Eh, Keynes disentía con respecto a lo que proponían los neoclásicos de aquella época, en donde el empleo se ajustaba, o el desempleo se ajustaba rápidamente al menos ante crisis económica o falta de venta o cambio de expectativas en cuanto a cómo iba a ser las ventas en términos agregados, ¿no? Entonces, Keynes lo que sostiene, por ejemplo, es que los precios ante la falta de venta que hacen y acumulación de stocks involuntariamente de los bienes en las empresas lo que van a hacer van a reducir esos precios para poder deshacerse o para poder vender esos stocks. En consecuencia, van a reducir también parte de sus costos. En definitiva, lo que están diciendo los neoclásicos es que el salario va a ajustar a la baja cada vez que tengamos una crisis y el empresario sería algo así como que el empresario le va a bajar el sueldo a todos y no va a echar a nadie. ¿Sí? Esa es la forma de ajuste neoclásico, podemos decir, en la cual no hay desempleo involuntario. Ahora Keynes lo que va a decir con respecto a eso, va a decir, esto no es cierto porque los salarios son inflexibles a la baja. ¿Sí? En definitiva, ¿qué pasa? Existen sindicatos o gremios, etcétera, leyes laborales que hacen que el empresario no pueda reducir de manera significativa los salarios de sus trabajadores para no tener que echar a nadie. O sea, de esta manera ajustaría la economía. Sin embargo, Keynes lo que va a decir que el empresario, al tener que reducir su costo laboral total, lo que va a hacer es o ajusta los salarios o a todos y no echa a nadie, o reduce salarios un poco y echa otro poco de gente, o la tercera opción es no reduce salarios y echa a toda la gente hasta compensar esa baja. Entonces, en definitiva, lo que está diciendo Keynes, que esta institución o los gremios o los sindicatos o leyes laborales hacen de por sí que ante momentos de crisis exista un desempleo involuntario. Ese desempleo involuntario es esa masa de personas que no va a consumir a los niveles que consumía teniendo ingresos. O sea, ahí aparece un concepto que se va a llamar la propensión marginal a consumir, que Keynes la va a usar. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir es que por cada peso de ingresos que tiene una sociedad, qué porcentaje o cuánto de ese peso destina a consumo y el resto se va a destinar a ahorrar. O sea, por cada peso de ingreso, cuántos centavos voy a destinar a consumo. Establece que cuando las sociedades son cada vez más ricas o tienen mayor capacidad de acumular o de mayores ingresos, esa propensión marginal a consumir va a ser cada vez más baja. En definitiva, lo que está diciendo es que tienen propensión marginal a consumir más alta quienes no tienen ingresos o tienen ingresos bajos y no quienes tienen ingresos altos. Esto es muy sencillo. Un desempleado, si yo le doy un dinero, le doy cierta cantidad de dinero, va a destinar posiblemente todo ese dinero a consumo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ingreso cero, tiene que subsistir y obviamente va a tener consumos postergados. En cambio, si le doy la misma suma de dinero, que puede ser un salario, un seguro de desempleo, el valor de un seguro de desempleo se lo doy a alguien que tiene una riqueza acumulada muy importante, ¿sí? Lo que va a hacer es que ese dinero
o cada peso de ese ingreso va a destinar una parte mucho más pequeña a consumo y va a ahorrar mucho más, ¿sí? Entonces, lo que se desprende de esto es que claramente hay que orientar, o sea, el Estado va a orientar su gasto hacia quienes tengan mayor propensión marginal a consumir, ¿sí? Esto que se observa en la teoría keynesiana sobre que las sociedades, cuando cada vez son más ricas, tienen menos propensión marginal a consumir y más propensión marginal a ahorrar, va a ser uno de los impedimentos que por ahí charlamos en otro video también, ¿no? Va a ser una de las cuestiones que va a hacer que el ahorro no se canalice por completo a la inversión. Obviamente, ahí tenemos que tener en cuenta el papel de la tasa de interés. En definitiva, la propensión marginal a consumir va a ser una cuestión central, ¿sí?, hacia donde el Estado tendría que reorientar sus esfuerzos. Una aclaración válida es que estos análisis claramente son fáciles de desarrollar en un contexto en el cual se interpreta a las economías como economías cerradas, ¿sí? Cuando uno mira el análisis keynesiano original, está hablando de, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, que funciona prácticamente, sobre todo en esa época, como una economía cerrada. Después vendrían posteriormente qué pasaría con los análisis para economía abierta, pero eso quedaría para el análisis de los que vendrían después, siguiendo las directrices de Keynes. Bueno, esto ha sido todo en este video y nos veremos en uno próximo.